pegados en la cara. ¿Pegados? Es que ahora, creo que por las lluvias, salen esos mosquitos como largos, negros, chiquititos. Ajá. Y cuando andas en la bici, bueno, yo cuando ando en la bici, se me pegan por todos lados. Ya. Y como traigo la chaqueta amarilla, se me pega toda clase de bichos. Sí, o sea, no rebotan. No. Normalmente. No, se me pegan. Me acordaba eso de andar en bici, es como que te rebotaban en la cara, ¿no? Ah, sí, pero por eso traigo los lentes también. Sí, bueno, te pasa de todo. Me orinan los pájaros. Me cagan los pájaros. ¿Se orinan los pájaros? Me ha tocado que me orinen y me caguen los pájaros. ¿Cómo es el orín de pájaro? Pues aguas. ¿Es agüita? Sí, es agüita. ¿Apestosa? Pues en realidad nunca he así como probado porque no estoy muy segura. O sea, ¿no te huele mal? Pues es que cae en los lentes, en el casco y así. Sí, pero no es como la caca, sí huele mal luego, ¿no? Es que no sé si es caca o es orín porque... Ah, ya. Depende, claro. Sí, porque pues nada más veo las gotas así y la caca del pájaro. Entonces en realidad no sé si es caca o orín. Ya. Y en esa nota, bien. Bienvenida, Alisa, ¿cómo estás? Gracias, Diego. Bien, ¿tú cómo estás? Bien. Vimos Atrapados sin salida o One Flew Over the Cuckoo's Nest, que no la había visto creo que desde morro. La vi como a los 10 años, yo creo, 11, con mi jefa, con mi mamá. Y es curioso porque me sigue pareciendo muy chida, pero cambió mucho mi perspectiva con los años y con la experiencia, ¿verdad? Porque, o sea, está muy hecha, según yo, para... Es una metáfora también un poco, ¿no? De la sociedad y de la expresión libre. O sea, no solo real... No es tan literalmente sobre estar en un manicomio, ¿no? Sino es más como... la constricción de la sociedad y las normas de convivencia y la represión sexual y la represión en general y eso, ¿no? Eso me parece chido, eso creo que sigue siendo vigente, pues. Pero si nos vamos a lo literal, es como que me encuentro que de morro estaba muy en desacuerdo con todo lo que pasaba en ese hospital. Y ahora pienso como, bueno, no estoy tan en desacuerdo con todo. O sea, obviamente la violencia nunca está chida, pero... ¿Cuál es la otra opción, no? Digo, tú trabajaste muchos años en el psiquiátrico de San Rafael, ¿era? En el San Rafael. Entonces tienes toda esa experiencia, ¿no? ¿Cómo es...? Si nos vamos por partes, o sea, empezando por la película, pues la película toma a un protagonista que en teoría no está loco, sino lo mandan ahí de la cárcel para ver si está loco o no, bueno, si tiene una enfermedad mental. Y al final dicen como, pues no realmente, pero sí es peligroso, ¿no? O sea, un poco por todo lo que está haciendo. Que él creía que se iba a salir más rápido porque le quedan 68 días, entonces ya no quería estar en la cárcel, se fue al manicomio. Y luego ahí se da cuenta que por eso el personaje de la enfermera es como mala, entre comillas, porque él prefiere que lo mantengan ahí, porque así ya no va a salir nunca, ¿no? O sea, lo pueden tener ahí cuando ellos determinen. Es como una manera de obtener el poder sobre su vida, que él no tiene idea. En fin, pasan ciertas cosas, ves cómo funciona el hospital, entonces podemos empezar por ahí. Está la enfermera, que es como la jefa del piso. La jefa, sí. ¿No? Que no sé si... Digo, las enfermeras y los enfermeros, pero... Antes era como algo más femenino y ahora ya hay de todo. Era sí son como las que manejan el piso, ¿no? En los hospitales. Sí. Mi experiencia. Sí, a todo el personal paramédico. Son quienes manejan el hospital, la parte paramédica del hospital. Okay. ¿No? En el caso de esta enfermera, la película es tan vieja que además también da terapia. Es como como la psicóloga del... O sea, aquí no hay... El único como psiquiatra es el director, ¿no? Y los que están ahí estudiando el caso. Es similar, bueno, en mi experiencia con el Fray Bernardino, porque cuando mi mamá estuvo ahí, pues las enfermeras son con las que hablas, es la gente que está ahí y la que controla todo, con la que los pacientes hablan. Y tú hablas con el médico, pues en la consulta una vez, que no está realmente ahí, o sea, están en su cuarto y supongo que dan consulta, ¿no? Y están haciendo como los... ¿cómo se le llama cuando estás como evaluando a alguien? Sí, la evaluación, el diagnóstico. Ándale, diagnosticando. Pero no están a nivel de piso realmente, ¿no? O sea, hablar con ellos es complicado. El hospital, bueno, es complicado entrar al hospital, o sea, como visita, ¿no? Es complicado entrar al piso, sobre todo al psiquiátrico.
o sea, entras a otros hospitales y hay áreas restringidas, ¿no? Está la terapia intensiva, claro, por ejemplo, en los hospitales que no son psiquiátricos, que pues está restringida. Sí, todo está muy seccionado. Sí, están restringidos los cuneros, por ejemplo, no es que te puedes ir a asomar al... Antes sí, sí. Antes sí, cualquiera podía... Detalle curioso, cuando una de las veces que interné a mi madre, tenía que entrar por el ISSSTE, ¿no? Entonces está en urgencias del ISSSTE y de ahí la tienen que subir a piso y de ahí la tienen que mandar en ambulancia al Fray, ¿no? Porque ella es usuaria del ISSSTE. Es todo un proceso. Pero cuando estaba en urgencias, se les escapó. Y entonces estaba en la pediatría, en urgencias de pediatría. Y era como, o sea, estuvo ahí un rato tratando de salir hasta que alguien dijo, ¿esta señora de dónde salió? Y solo se dieron cuenta porque ya tenía bata. Sí, o sea, si todavía estuviera de civil, sí, se va. Se nos pela. Entonces, en el psiquiátrico hay dos áreas muy bien delimitadas, que es hospitalización y la consulta externa. Normalmente están en los psiquiátricos esas dos áreas muy bien delimitadas. Sí, están completamente separadas, ¿no? Sí, en el caso del San Rafael tuvimos una época de consulta externa, hospitalización y la unidad de ansiedad y depresión, que teníamos a los pacientes que no tenían ningún trastorno psiquiátrico más que la depresión, ¿no? Que está catalogada en el DSM. El DSM es el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, pero es, digamos, un poco diferente, ¿no? No es lo mismo. ¿No es peligroso a un mismo nivel? ¿Es por eso? O sea, sí la peligrosidad, pero eso es también un poco un mito, ¿eh? Lo de la peligrosidad. Sí, es peligroso para uno mismo. Pero en la ansiedad y la depresión. Sí. O sea, te puede hacer daño, ¿no? Eso es lo que normalmente puede suceder. Si está muy deprimida la persona, puede tener ideación suicida, ¿no? Entonces, bueno, pero no se le separó por eso. No, por la diferencia de lo complicado que es alguien con psicosis o con esquizofrenia. Exactamente, más bien por eso. Sí. Eso fue el motivo. Porque, bueno, también creo que lo que pensaron en esa época en el hospital es que los pacientes tenían algún beneficio en no convivir con pacientes que tenían estas patologías, ¿no? Estas cosas como bien dijiste, de psicosis, de esquizofrenia, para que pues no se deprimieran más, ¿no? Era como en beneficio del paciente, también porque la depresión ha venido subiendo mucho, entonces también para dar una atención más dirigida solo al asunto de la depresión, y porque la depresión, bueno, los pacientes que estaban con depresión esperábamos que salieran mucho antes, ¿no? Los de psicosis, los de las esquizofrenias son pacientes crónicos, algunos de nuestros pacientes. Nuestra paciente más antigua había ingresado en 1976. El hospital cerró el 2000, por ahí del 2010, 2008 me parece que cerró. No, 2008 no. Un buen rato. Sí, por ahí del 2010 fue que el hospital cerró. 2010, 2011 yo creo. Okay. ¿No? Entonces era una paciente que tenía más de 30 años interna en el hospital. Entonces están delimitados por ese tipo de cosas, y entonces la atención que reciben es directamente como de enfermeros y enfermeras. ¿Y cómo se llaman los otros? Los que en la película son como los que están... Son como cuidadores. Son como camilleros, ¿no? Pero no sé. O sea, aquí son como músculo, ¿no? Como camilleros policías. Ajá. Es como... en el hospital, por ejemplo... Bueno, como el San Rafael era un hospital privado, en muchas ocasiones los pacientes y las pacientes tenían cuidadores, ¿no? Que funciona así en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Así es. Hay que llevar un cuidador. Hay que llevar uno externo, o el mismo hospital tenía algunos como para cuando había algún tipo de emergencia. Son, sí, como camilleros, pero no se mueven tantas camillas, sino más bien de repente, si hay que contener físicamente a algún paciente, entonces salen estos cuidadores. Se les llama los cuidadores. Son enfermeros. En realidad son enfermeros. Sí, porque en el Fray
O sea, cuando alguien se ponía violento o medio incontrolable, pues sí salía un grupo de... Casi todos eran hombres, ¿no? A someter para que le inyecten algún tranquilizante, sí. O a cargarlo y llevárselo, porque luego pues, no quieren entrar, ¿no? Y es como, ya que firmaron, pues los meten y los amarran a la cama. Y pensaba en eso, o sea, como cuando estás ahí en esa primera etapa que es el triaje, como en cualquier hospital, supongo, entras a una evaluación y ahí te quedas creo que una semana. Y entonces después de, o sea, cuando iba a visitar a mi jefa, pues era como... Me dejaban estar ahí media hora, una cosa así. Y esa convivencia con todo tipo de edades y géneros y condiciones, pues sí es choqueante. O sea, porque hay de todo, ¿no? Sí. Y justo viendo la película, pues pasa un poco eso cuando él apenas llega, ¿no? Que entra y dice así como... Primero le parece divertido y luego ya no es tan divertido y luego es como... Pues siempre es difícil, ¿no? Eso es como lo que creo que está muy bien retratado. Que aunque son buena onda y son unos personajes muy, pues sí, como muy interesantes, pues es difícil. Y me parece como ahora con los años se siente muy distinto como lo que era casual en los 70s y lo que es casual ahora, ¿no? Que es como... O sea, como... No, solo están bebiendo. ¿Qué puede pasar, no? Y al final es como si fuera una fraternidad, así como, ¿no? La fiesta. Y luego las consecuencias que siempre... Esa escena es muy, muy fuerte. Cuando se suicida Billy. Que es como la escena, ¿no? Y ahí es como... Esa y la lobotomía. Que es la que sigue, ¿no? Sí. Es como... Eso te iba a preguntar justo. O sea, como las consecuencias de esto en este universo de la película... Están manejadas como, bueno, la enfermera... Pero no solo la enfermera, también... ¿cómo se llama? Mac, ¿no? Murphy. McMurphy, sí. O sea, Jack Nicholson y... la enfermera Ratchet. Que además tiene ese apellido que es como... muy a propósito. Y... Como que... Sí genera esa duda, ¿no? O sea, te pone como... Bueno... Él estaba como forzando a este muchacho a meterse con la chica. El muchacho quería, obviamente. No es que lo forzara realmente. Pero es como esta fuerza externa, ¿no? Que está alterando el orden de este lugar. Y que también es la dinámica del poder, ¿no? Le está quitando el poder a ella. Entonces ella usa su poder para someterlos a todos, para someter a Billy. Y pues Billy decide escapar de la mejor manera posible, que es morirse. Entonces... Como que es un villano, ¿no? Ella, en esta película. Sí. O sea, está planteado así. Sí. Y se ganó un Oscar por ser el mejor villano y todo. Pero ahora lo pienso y digo... no sé si es un villano realmente, ¿no? O sea... No es que o sea, creo que esa dinámica de poder está mal manejada por ella. O sea, como una profesional de la salud, tú ya me dirás qué piensas, pero es como podría ser mejor manejada. Pero para la época siento que pues todo era peor, incluso, ¿no? Y claro que en la película representa otra cosa, ¿no? Representa un poco al gobierno y representa a la religión y representa a todos los que tienen este poder sobre un grupo de gente, ¿no? Pero algo que quería preguntarte es... Ella tiene un discurso muy de todo es por el bien de los pacientes, ¿no? Sí. No, es que el horario no se puede mover porque le va a molestar. Y luego los pacientes pues son... La mitad están catatónicos, que es como nada de estos cambios les va a afectar. Y a la otra mitad pues sí quieren cambios o quieren cosas y ella no lo permite tampoco, ¿no? Por un lado pienso, como alguien que tiene un familiar que ha pasado por estas cosas... Que eso no está completamente infundamentado. O sea, no solo es que quiera tener poder sobre la población, sino es también... Voy a tener que lidiar con más cosas, ¿no? Si empiezo a permitir ciertos... sí, como ciertas cosas. Concesiones, exacto. Pero luego, pues, se sale de control. Entonces, es muy delicado como el balance en un ambiente así, me imagino. Tú, ahora que la volviste a ver, ¿qué piensas de toda esta dinámica? Bueno, ahora que la volví a ver, disfruté muchísimo las actuaciones. Como sí. Que, hijo, la primera vez la vi y la historia te absorbe, ¿no? Sí, pero ahora los detalles. Pero ahora los detalles de las actuaciones que son espectaculares. Sí. Me encontré con Danny DeVito. Yo no me acordaba que Danny DeVito... Sí, Christopher Lloyd también. Sí. ¿No? Entonces fue todo un suceso para mí revisitar, porque igual tenía yo creo que más de 20 años de no ver Atrapados. No sé si sabes, pero Billy es Chucky. Sí.
Que también es como... Sí. ¿No? Todos tuvieron carreras. Es la primera película de casi todos ellos, menos de la enfermera y de Jack Nicholson. Sí, de Jack Nicholson, que también estaba muy joven, ¿no? Pues... Sí, digo, ya iba a estar rayando los 40, pero... Sí, por ahí. Pero era el principio de su carrera. Famoso, ¿no? O sea, digo, ya había hecho muchas películas, pero ninguna... Y Billy es... no me acuerdo cómo se llama... Pero, bueno, me llamó mucho la atención que los créditos aparecen por orden alfabético. Sí. ¿No? ¿O de aparición? No. ¿Es alfabético? Alfabético. Sí, es alfabético. Como esas cosas de otras épocas. Lo que pasa es que no es muy notorio porque están ordenados por apellidos. Pero empieza con la A y termina con la Z. Con la Z. Creo que termina con la W. Entonces eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Que los créditos, yo nunca había reparado que antiguamente los créditos... No en todos lados, depende mucho del contrato. Ah, ok. O sea, porque si eres una estrella muy grande, en tu contrato viene que tienes que salir primero. Y si no sales primero, vienes como icon o actuación especial de... O sea, son cosas de contratos y de sindicatos. Entonces, cuando hacen lo del... No me acuerdo por qué es lo del orden alfabético exactamente, pero quiere decir como que todos cobraron... Igual. Ajá. Como, no igual, pero el mínimo por horas, ¿no? O sea, que no había una cosa ahí de estrellas ni nada así, ¿no? Era una obra de teatro muy famosa, entonces... Sí. Y no hay estrellas, ¿eh? No, para esa época nadie era estrella. No, pero además todos los papeles del guión son importantes. Claro, sí, eso es un ensamble. Sí, no hay uno que digas este papel es más importante. Sí, no, incluso pues Jack Nicholson en algún momento deja de jugar, digo, hacia el final, ¿no? Pero es como... ¿Te reconociste al del Resplandor? ¿Hay otro del Resplandor? Sí. Es que hace mucho que no veo el Resplandor tampoco. El camillero guardia que se queda, al que convence. Ah, es el señor grande. Ajá, es el que le clava el hacha. El que Jack le clava el hacha. Ah, claro. El que hace todo ese... De que escucha al niño y se regresa en avión y en coche y hace todo eso para que le claven el hacha. Ese. Ok. Sí. Ah, bueno, ahora que lo dices, sí. Sí, que es como muy particular. Y la otra cosa, todos los guardias, ¿no? Son negros. Sí, eso te iba a decir, que es como esta cosa de... Es también un comentario, ¿no? Como de la esclavitud y del... por eso ella representa al gobierno, ¿no? Ella es como si fuera The Man, que es algo de esa época, ¿no? Y pues sí, la raza oprimida, pues es tu policía, ¿no? Porque además pues están enojados y como que tienen menos reservas, ¿no? Porque tienes más dominio sobre ellos, pues. Y mucho resentimiento, ¿no? Muchísimo resentimiento social. Están todos... Porque además todos los pacientes son blancos. Sí. Es que en esa época yo creo que los pacientes los dividían en blancos y negros. Sí. Si es que la gente de color es que tenía los recibían. Atención. Ajá, sí, porque hay una historia muy vieja con la parte psiquiátrica. Hay un libro que se llama El Teatro de las Histéricas, que creo que es de Moulin. Bueno, El Teatro de las Histéricas. Y justamente hace estas narraciones que he hecho otras veces, ¿no? De cómo llevaban a estas mujeres en situación de calle o a prostitutas o a hombres en situación de calle y ahí presentaban los casos de psiquiatría. Entonces hay dos categorías de la salud mental. Los blancos ricos que van al hospital y los otros, ¿no? Que pueden desde quedarse en situación de calle hasta ingresar en unos sitios verdaderamente terroríficos. Me habías hecho una pregunta de... Sí, la pregunta era como ¿qué pensabas de el personaje de la enfermera ahora? ¿Qué pienso ahora? O sea, como ahora? si cambió en algo tu percepción de... Que antes, no sé si al principio era así de simple como es villana, pero ahora, digo, tú ya trabajaste ahí, entonces... Sí. Más que ser villana, ¿como cuál es tu...? Mira, sí cambió mucho... Porque antes, desde el inicio de la película, recuerdo haber pensado que era mala como la carne de puerco, ¿no? Sí. Era mala. Sí, yo también me acuerdo de eso.
Y ahora la veo al inicio y digo, pues está haciendo su trabajo. Y no mal. Y no mal, lo hace muy bien, por cierto. Es muy rígida, pero eso pertenece al área médica, ¿no? Claro. La rigidez es muy del área médica. Y si pensamos en los 60, 70, pues claro que era muy rígida. O sea, me parece que en su contexto estaba haciendo muy bien su trabajo. Visto a la vuelta de 45, 48 años, sí hay un tema ético. Esto iba a decir, sí. Ahora sí hay un tema de maltrato, ¿no? Claro, de abuso médico. Y creo que la parte ética, que creo que es donde sí es mala, ¿no? Por decirlo de una manera muy simplista, o no mala, pero toma una decisión no responsable, es que con Billy tiene esta cosa de que es amiga de su mamá, ¿no? Y que es como, pues no tendría por qué decirle a la mamá de un adulto qué pasó, pero sabe que eso le va a causar... lo está castigando, pues lo está castigando psicológicamente, ¿no? A un paciente psiquiátrico, lo cual es muy cruel y muy abusivo. Sí. Y entonces ahí es donde creo que es donde sí... Pero creo que la película lo sabe, o sea, es como ambiguo, como que dice, no, pero lo que está haciendo es, pues es su trabajo, es normal. Obviamente, si llega alguien y rompe una ventana, pues va a haber consecuencias. Claro. Y si se roba que esa escena no me acordaba, pero es muy chida, cuando se los llevan en el autobús a pescar. Eso yo tampoco me acordaba, no, pero sí, también me parece una maravilla. Que pescan estos peces grandes y bueno, que todo es un poco un desastre, pero la pasan bien. Pero no hace nada malo, pues. No, y los regresa. O sea, finalmente es como... Él sí tiene una... Creo que él representa un poco como esta mentalidad gringa libertaria. Y creo que también por eso es no es coincidencia que su amigo, que es la única persona de color en todos lados, que es el jefe, ¿no? El jefe, que no es en realidad de color, ¿no? Es indio. Sí, entonces digo de color porque no es blanco, ¿no? Sí, pero es First Nation, ¿no? Sí, pues, o sea, es original. Indio ya no es correcto, pero es First Nation. No, es que nativo ya es políticamente incorrecto. Bueno. First Nation. Es los primeros nacionales. Claro. Y tiene estos chistes que ahora serían muy muy racistas, pero lo que se me hizo chistoso fue que no son realmente fuera del personaje. O sea, el personaje sería racista porque pues, es un güey blanco que está en la cárcel, ¿no? Pero además no es realmente racista, como no lo trata como inferior. Es el único que lo trata como persona y que le habla y que tiene una relación con él y que luego se da cuenta de que está fingiendo. Pero ya muy al final. Sí, pues hasta que los mandan a que les den electroshocks. Que ahí tengo otra pregunta. Pero justo esa relación siento que también representa eso. Representa como la invasión de Estados Unidos por la conquista, por no decir, la colonización. Pues arrastró a mucha gente que no necesariamente comparte los ideales, ¿no? O sea, que saben que se están robando cosas y que no está bien. Y de pronto estos dos personajes son como ellos, ¿no? Están en medio de todo este desmadre y son como, bueno, pero tú y yo podríamos irnos a vivir a Canadá y todo estaría bien, ¿no? Y es como, suena bien. Que paradójicamente son de los pocos que no se pueden ir. Exacto. Sí. Y nada, o sea, creo que habla en muchos niveles la película, pues ese es mi punto, ¿no? Muchísimos, o sea, sociales niveles, de la época y que aún ahora son muy relevantes. La pregunta que te iba a hacer es las consecuencias de los electroshocks. Es algo que yo no tenía tan claro y no me acordaba exactamente de cómo funcionaba, porque aquí ya que la volví a ver dije, le están como induciendo un ataque, una convulsión, ¿no? Como un ataque epiléptico, supongo. Porque se convulsiona y luego como que pues, se calma. Y es una cuestión como de estate quieto. Tiene consecuencias. O sea, leí un poco como que lo usaban para la depresión y la ansiedad. Y que todavía lo usan. Sí, con buenos resultados. Ajá, pero si no tienes nada de eso, entonces tiene consecuencias negativas. Bueno, en esa época, y probablemente hasta bien entrados los 80s o 90s, sí era una estrategia punitiva, ¿no? Te portabas mal, te daban electroshocks. Era el equivalente a meterte al hoyo. Más o menos. En la cárcel. También a otros pacientes que no se portaban mal, les daban electroshocks. Y hoy día todavía hay gente que usa las descargas eléctricas
Lo que ha variado ha sido la potencia. Le han bajado muchísimo al guataje, lo han regulado más, tienen más maneras de regular el guataje y a muchas personas les funciona bastante bien. Por supuesto, en guatajes mucho más bajos, ¿no? En voltajes mucho más medidos. Leí que hay países en los que está menos regulado que en otros. O sea, como que lo usan todavía muy normal en todos lados, en la India y en Nigeria y en algún lugar de Europa del Este. Y que en Estados Unidos también, ¿no? O sea, en Texas, por ejemplo, que no hay realmente ninguna regulación, pero hay otros estados en los que sí tiene como, ¿no?, una serie de consideraciones muy estrictas. O sea, no es como cualquiera puede dar electroshocks. No. Y no se lo pueden dar a todo el mundo. Y menos como castigo. Bueno, eso se supone que ya no pasa, ¿no? No, se supone entre comillas. Que no. Porque, se supone que no. Porque viendo un poco eso, que es muy interesante en la película, de cuál es la frontera entre algo ético o no en una situación de algidez, ¿no? Que hace muy bien eso la película cuando pasa lo del cigarro, que le quitan el cigarro a que es como medio mamila y se le mete como adentro del pantalón a Christopher Lloyd y entonces se empieza a quemar y empieza a brincar y entonces llegan los custodios y se lo empiezan a... No va a madrear, pero sí a llevárselo a la fuerza. Sí, porque él se sigue resistiendo. Claro, porque es como... Porque se está quemando. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Entonces los otros ven que está tieso y se está resistiendo y avienta patadas. Sí. Entonces le detienen la pierna para que no aviente patadas. Y se lo empiezan a llevar. Y se lo llevan, sí. Y es cuando existe toda esta... este montaje súper chingón de está pasando eso y el otro quiere sus cigarros y Jack Nicholson se acaba de enterar que no va a salir nunca y entonces está, ¿no? Y la enfermera también está como empezando a perder el control y vas viendo un poco como de alguien que llega fresco de afuera con una perspectiva entre comillas normal, empieza a descomponerse y a formar parte de este universo, ¿no? Del desorden que es. Que al principio él pone el orden, ¿no? La última escena ya están jugando muy ordenadamente. Danny DeVito, Martinoli, ¿no? Martinoli finalmente espera su turno a que le den cartas, ya no está diciendo Martini, ¿no? Ya no está todo el tiempo diciendo mi carta, o sea, aquí hay, como dices, muchos niveles para el análisis. La verdad que esta película la podríamos analizar en miles de horas. Claro. Tiene muchos elementos. Efectivamente, Jack Nicholson llega muy contento porque se libró de la cárcel. Él piensa que va a un campamento de verano. Sí. Sí, es como, soy un genio porque los convencí de esto y luego ya me voy a ir a mi casa y todo va a estar exactamente bien. Y eso es lo que piensa. Yo termino aquí mis 68 días porque quién sabe qué información le dieron. Claro. ¿No? Hay que leer el libro. Sí, pero habría que leer el libro. Claro. Porque además estuve leyendo que hay cosas que ocurren en el libro que acá no se ven. Claro, seguro, ¿no? Sí. Que sí son mucho más dramáticas y que además a mí sí me sonaban a un manicomio de, tal vez no de los 70s, pero sí de los 50s. Sí, ha de ser de los 50s la novela, ¿no? Yo creo que sí. Hay una anécdota que esta película, los derechos, la produjo Michael Douglas. Y Kirk Douglas la quiso hacer mucho tiempo porque fue un éxito en Broadway. Entonces tenía ese guión. Bueno, no ese guión. Los derechos del libro los tuvo muchos años. Pero para los 70s ya había envejecido mucho y Michael Douglas, que estaba jovencito, lo había convencido de que le vendiera los derechos. Okay. Y entonces cuando la produjo con Jack Nicholson, o sea, le dijo sí, pero me tienes que prometer que voy a hacer yo. Dijo sí, claro. Y dijo, pero no era buena idea. Entonces la produjo y le dejó de hablar 20 años. O sea, Kirk Douglas no le hablaba a Michael Douglas hasta como en 2000. ¿Pero fue por eso? No sabía que ese había sido el motivo. A lo mejor hubo otras cosas, ¿no? Públicamente yo creo que fue hubo eso. Otras cosas. Eso es lo que dicen. Yo creo que hubo asuntos de familia ahí. Puede ser, es una familia muy llena de secretos, ¿no? Sí. Como todas. Pero sí, o sea, según yo, fue una obra muy importante en los 50s. Es que habría que mirar en el contexto también de la psiquiatría. Claro. La psiquiatría aparece a finales del siglo XVIII como psiquiatría, ¿no? Hay un primer médico que dice, a ver,
hay que hacer un apartado para estos alienados. Entonces, siempre se ha hablado de locos y de... Sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Que tampoco es políticamente correcto. No, pero la gente lo dice. La gente lo dice, pero además en la película cuando llega Jack Nicholson al hospital, quieren ver si está o no está loco. Ese es el término que usan. Sí. Bueno, sí, porque es que según lo que también estaba viéndola con subtítulos en inglés, pero no decía como if you have a mental illness. Ah, sí, también. Pero también. sí, a lo mejor sí le dice la policía ¿sabes o alguien. Que no tuve tan buena suerte de encontrarla en inglés y la tuve que ver doblada. Ah. Sí hablan de trastorno, de enfermedad mental, sí, pero sí dicen loco varias veces. Sí, seguramente. ¿No? Que queremos ver si estás loco y después cuando tienen la reunión todos para decidir si se va o se queda, que le preguntan a la enfermera si ella qué piensa, vuelven a decir que no están muy seguros que esté loco. Algo que es muy genial de esa escena es que ella, que es una gran actriz, lo hace de la manera más dulce y en realidad tú entiendes la realidad, o sea, entiendes como la consecuencia de eso hasta después, ni siquiera es en esa escena, ¿no? Pero cuando lo dices, pues qué chida, ¿no? Es como usa este discurso de, no, o sea, si es nuestro problema, ¿por qué se lo vamos a ir a tirar a alguien más, no? No, solucionémoslo aquí, hagamos lo que es mejor para este individuo, que es como, pues tú pensarías, si ese fuera mi familiar, eso querría, ¿no? Querría esa dedicación. Y luego en las siguientes escenas cuando te enteras que eso es más bien para tenerlo en su poder, ¿no? Sí, se juegan muchas cosas de poder acá. Me preguntabas, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué pienso si ella es la villana o no? Yo pienso que igual que él, o sea, igual que Jack Nicholson e igual que los otros, tienen sus claroscuros. El mismo Billy tiene sus claroscuros. Claro, eso es lo más interesante, ¿no? Billy para la época era un neurótico, pero de libro de texto. Sí. O sea, él se podía ir cuando quisiera y decide quedarse. Por cierto, después te enteras que está bajo el cobijo de su mamita. Claro. ¿No? Sí, que está ahí por un favor, digamos, ¿no? Como lo están... Exactamente, ¿no? La enfermera, como es amiga de la mamá, lo está vigilando. Pero fíjate qué cosa. Él ya estaba listo para irse y ella lo retiene a través de la culpa judeocristiana, ¿no? De la culpa religiosa. Sí, que eso es... Cuando él sale del cuarto y se para enfrente de ella, que le están aplaudiendo y echando porras, él ya no está tartamudeando. No, empieza a tartamudear cada vez más. Empieza a tartamudear cuando ella le dice primero algo de la culpa y entonces empieza a medir tartamudear. Y cuando le dice, tu mamá se moriría si se entera, ahí es donde el pobre Billy empieza a tartamudear. Y se hinca. Y le suplica, y como la otra no acepta, que, por cierto, ahora o en esa época, como bien dijiste, ella no tendría por qué irle a contar a la mamá el asunto de un adulto. Claro. Pero cuando tú tienes un paciente psiquiátrico de ciertas condiciones, lo puedes interdictar. Ya. Interdictar quiere decir a través de la palabra. O sea, le quitas la palabra al paciente y alguien toma su palabra, alguien toma las decisiones del paciente. Y eso es de las cosas como más delicadas de la parte de psiquiatría en la hospitalización. Tener un paciente interdictado significa quitarle todos sus derechos. A la hora que tú le das un tutor a una persona y le quitas sus derechos, la dejas sin la capacidad de decir qué quiere y qué le gusta y qué no le gusta, y que sí y que no. Sí, eso está... O sea, ahí es justo donde el balance de poder es muy peligroso, ¿no? Sí. Entonces, porque si tienes una persona un poquito... que entra a la ideología, que lo hablábamos la otra vez. O sea, es como ella claramente tiene una ideología como católica, ¿no? O sea, es una persona... Ah, sí, sí. Son gente... Y el director seguro también. Claro, digo, más por la época, ¿no? Pero
pero aún hoy en día no me parecería sorprendente. Pero entonces entra esa como ideología o ese sistema de valores a determinar cuál decisión es la correcta si tiene el poder de hacer esto, ¿no? Uh-huh. A ella se le cruza el cable ahí con Billy porque había tenido sexo, que por cierto es cuando dices, a este pobre lo tienen ahí para que permanezca virgen por el resto de sus días, ¿no? Un poco eso se siente así, ¿no? Ajá, pero además bajo el yugo de la madre, que como bien decías, es una representación social. O sea, no salen a ver todas las familias o a todas las familias, sino traen a todo, que eso es lo que pasa en los hospitales psiquiátricos. Tú en realidad estás viendo el funcionamiento familiar de muchos sistemas, ¿no? Sí, o sea, conoces de muchas familias. A todo esto que les pasó sin verlos, ¿no? Sí, o sea, porque la mamá es un personaje muy importante que nunca vemos, pero está ahí. No, pero ya cuando o sea, saber que el chico no ha conseguido novia, porque además es un chico bien parecido, aunque después haya hecho Chucky. Sí. ¿No? Muchos años después. Muchos años después. O 30, yo creo. Fue en los 80s. Ah, sí, fue en los 80. Sí, es cierto, es cierto. Fue en el 84. 10. Fueron 10 años, sí. 9 años. Ajá. Porque la película es del 75. Que, por cierto, en los créditos dice que es el nuevo, ¿eh? ¿El nuevo qué? ¿Billy? Ah, sí, es su primera película. Es su primera película. Su segunda película ya vi, pero es su primera película. ¿La segunda? Pues grande, ¿no? Ahí en los créditos lo ponen como debut, ¿no? Entonces ahí tienes ese sistema familiar con unas ideas religiosas y morales y de la sexualidad muy rígidas y muy atoradas, ¿no? Que ahí la enfermera pasa de ser el control social, el gobierno, a ser la mamá, ¿no? Que es el control de Billy. O sea, pasa de ser el control político a ser el control religioso, familiar. O sea, es la mamá, moral. Pero también es la iglesia, pues. O sea, también representa eso, ¿no? La moralidad cristiana. Entonces, que en un país como Estados Unidos es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Si acá critican a nuestros paisanos que la Virgen de Guadalupe y así, los estadounidenses son además de una rigidez moral. Bueno. Digo, pues juran sobre la Biblia cuando están en un juicio. Y son súper puritanos. Es una sociedad muy puritana. Digo, lo que son su capitalismo, y su doble moral, pues está muy evidente, pues, pero no es que sean liberales, ¿no? Lo que retrata Hollywood probablemente no tiene nada que ver con el... No, y además Hollywood es un poco un paria dentro de la moralidad gringa, ¿no? Mismo, es un país muy puritano. Sí. Entonces ahí ves este claroscuro de la enfermera, pero también está el claroscuro de Jack Nicholson, de McMurphy, porque en la primera entrevista con el psiquiatra, el psiquiatra le dice, te llevaron la primera vez por abuso sexual, y el otro dice, no, espérame. La muchachita quería, sí. ¿no? Se dice algo como, es que bueno, en inglés es muy gráfico. Le dice, le empieza a describir las cosas de una manera como muy machista, que en la época, o sea, ahorita es muy común, en esa época más, pero lo que también evidencia la película es como el psiquiatra se ríe. O sea, se como sonríe, que, como que también dice como... la Lolita bueno, qué bárbaro, ya sabes. Es evidente, ¿no? Digo, no lo condona para nada, pero es como... ¿Qué es la doble moral? Hay una ligereza, pues, ¿no? Exacto. Y es como... Y creo que eso también es... Porque yo pensaba, ¿por qué empiezas por ahí, no? Presentando a un personaje que además en teoría te tiene que caer bien. Y después por eso, porque es un criminal, ¿no? O sea, está ahí porque es un criminal. Pero además están hablando de la sociedad, y la sociedad, pues eso no lo ve tan mal, realmente, ¿no? Quizás ahora más, por fin, pero en esa época era como muy... ¿no? O sea, por eso hay tantas películas de esa época ahora que cuando lo ve la generación más joven dicen como, ¿cómo es posible? Y es como, pues, para que veas, ¿no? O sea... Ayer, antes de ver la película, no sé por qué, de repente me acordé de una canción de Manuel que pegó muy duro, que decía... has pasado mucho tiempo desde que yo besé tus labios a la fuerza. Ah, sí. Y eso hay cientos de ejemplos aún ahora, pues, pero en esa época había muchos más. Sí, sí. En lo más pop y mainstream de la vida, ¿no? Sí, sí. Pero es de esa época, ¿no? O sea, ochentero. Es ochentero,
pero este conquistador que tenía que ir y doblegar la voluntad de esta mujer hasta que ella aceptara salir con él o casarse con él o lo que fuera. Claro, ¿no? Que es un constructo súper cristiano, según yo. Y muy de la época. O sea, sí. Ahora pones esa canción en el radio y más de una persona se quejaría, ¿no? Que... Sí, seguro. Aunque, pues hay canciones nuevas que son, sí, ¿no? son peores. O peores. Sí. ¿No? O sea, sí, implicando violaciones y drogar a personas y ya sabes, ¿no? Pero sí es lo que creo que es como me llama mucho la atención de todas estas cosas es que no hay una sola línea de esa película que no esté pensada como para que entres en algún tipo de conflicto ético. Todo. O sea, todo te lleva ahí. Sí, cada médico, cómo se expresan de él, cuál es la visión institucional, cuál es la visión de él como criminal, pero que finalmente es un ser humano bastante sensible, o sea, no es un psicótico, ¿no? No es un psicótico, aunque tiene muchos rasgos sociopáticos. O sea, sí, cuando le dice esto, que como dices, es un personaje que te tiene que caer bien, y le dice el director, oye, lo primero que hiciste fue violar a una menor, y el otro dice, no, te voy a explicar, ¿no? La muchachita se metió. Que es el clásico, sí, el clásico discurso de eso, ¿no? No, me tenía que coser los pantalones porque ella realmente... Sí, pobrecito, ¿no? Sí. Pobrecito, no tenía escapatoria. Que creo que eso hace eco justo con lo que pasa del final. O sea, con Billy, ¿no? Que es como, le pregunta, él dice, no, sí me obligaron. Y es como, no, nadie te obligó. Y todos vimos que nadie te obligó, ¿no? Te daba pena, pero no te obligaron. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es eso? Es como... Ante la autoridad todo el mundo va a decir lo que necesita decir para sobrevivir. Y ese es el personaje de Nicholson. Está haciendo eso todo el tiempo. O sea, se es fiel solo a sí mismo. Sí. Y usa a los demás a su beneficio, pero también tiene empatía por ellos. O sea, no es blanco y negro, ¿no? No es un malo tampoco. Sí, no es un sociópata en toda la extensión de la palabra, aunque tiene muchos rasgos sociopáticos. Claro, porque no se adhiere a la ley, pero ni siquiera... Es más como un trastorno límite de la personalidad, porque bordea en todos los... Coquetea con la sociopatía. Exacto, pero también con la psicopatía, ¿no? Pero también con la parte histriónica, es muy histriónico, y también con el consumo, y también se brincan las normas, porque, estoy de acuerdo en algunas cosas de la película, ¿no? Que ¿por qué no pueden ir a ver la serie mundial? Que también tiene su razón no mover el horario de los pacientes, ¿no? Por el otro lado. O no ponerlos en una situación muy álgida porque los... ¿no? Pero hay una diferencia entre eso y haber violado una menor de edad, por supuesto, ¿no? O sea, sí hay una diferencia. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Claro. Porque aunque era muy el discurso de la época, había hombres que tenían muy claro que no, que la menor era una menor. Y seguía siendo ilegal, ¿no? Y que era ilegal. O sea, esa es la otra. O sea, es como... Si no era el asunto moral, por lo menos era el asunto legal. Sí, ¿no? Sí, porque, esa es una discusión que no realmente debería ser una discusión, ¿no? Es como... Pues hay un límite, no sé por qué. O sea, yo creo que el límite no tendría que estar delimitado de esa manera porque es un límite muy extraño. O sea... Como que la madurez no sé si la puedes medir, pero definitivamente tiene que haber un límite, ¿no? O sea, eso es como... Entiendo la razón por la cual existe, porque hay que proteger a los menores. Justo de estos caracteres. Es que es como... Siento que tendría que existir una edad más grande, pero ni siquiera lo veo tan así, porque cuando yo tenía esa edad, o sea, cuando yo era menor de edad y ya estaba teniendo relaciones sexuales... pues no sentía que eso fuera cierto, ¿no? O sea, yo sentía como, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, soy una persona adulta y puedo decidir. Lo cual... No eras adulto. Lo cual no era adulto, claramente. No solo legalmente. O sea, ahora sé que tampoco era adulto en casi ningún sentido. O en ninguno. Solo en el cuerpo, quizás, ¿no? Biológicamente, pues ya eres capaz de hacer las cosas que tienes que hacer. Pero siento que habría que ampliar como la discusión, ¿no? Porque de pronto es como... Entiendo que la ley solo puede ser así. Pero es como... ¿Cuándo alguien está listo o cuándo alguien no está listo? ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Y cómo haces eso sin meterte en la vida de la gente y controlarlo desde el gobierno? Porque eso tampoco creo que esté bien.
Pero sí, no siento que sea como para abajo. O sea, que haya que hacer que seas más joven y puedas, sino al revés, ¿no? O sea, como que siento que los 18... Sí, como dices, es un límite extraño. Es un límite capitalista para que ya te puedas ir al ejército y entonces, por lo tanto... Sí, pero si lo ves en términos de la protección del menor, claro, aquí sí. lo que ocurrió fue que él tenía 35 años y la chamaca tenía 15. Sí, entonces, la ley está diseñada... O sea, justo para eso, ¿no? Justo para eso, porque este amigo era sumamente seductor, ¿no? Sí, no es lo mismo... Una chamaca de 15 con un chamaco de 18. Ok, ahí entiendo. Sí, no, es que es porque además es muy raro. O sea, porque cuando yo tenía 18, las morras de 15 no me parecían eran niñas para mí. Pero, o sea, también me cuesta trabajo entenderlo. A mí me cuesta mucho trabajo. O sea, como que dices, sentido. Bueno, puede ser, pero no sé, tampoco creo, ¿sabes? O sea, o sea, yo no entiendo cómo les puede gustar a alguien de esa edad. Exacto. Entonces, por eso creo que es como una discusión más amplia en el sentido de que ni siquiera entiendo qué se juega ahí, porque hay una frontera en la que empieza a ser una enfermedad, ¿no? O sea, empiezas a ser como... ¿En qué edad empieza a ser una enfermedad? Y es como la enfermedad está definida por lo legal o por lo ilegal. Pues no necesariamente, sino por la manipulación, ¿no? Por el abuso de poder. Ese es el tema. Si el abuso de poder es el tema, pues el abuso de poder también existe. Claramente existe en el caso de esta película, o sea, porque está en la cárcel, pero existe en muchas otras instancias, ¿no? Y lo que decías, el tema de poder que se balancea entre él y la enfermera, ¿no? Que eso es lo que hace que regresemos siempre como a pensar en esto, que te cae bien él, ella no te cae bien, pero lo que ella hace no está tan mal y lo que él hace generalmente sí está más mal. Y al final dices, bueno, pues ya que se vaya, ¿no? Pero tampoco se va porque quiere hacer esto por este muchacho y luego pues, se le pasa, ¿no? Y así, que es donde está lo border, ¿no? Sí, como se queda dormido, ¿no? Es como te estás escapando del manicomio y te quedaste dormido, pues, o sea, seguro que te quieres ir, porque también es eso, ¿no? Me recordó mucho esa obra de que se llama El proceso de Kafka, sí. ¿no? Que justamente es eso, te echas todo el libro y es un discurso súper bizarro y llega un momento en que él confronta al juez, el acusado confronta al juez y le dice, bueno, pero es que no me ha dicho de qué se me acusa. Y el juez le hace otra vez un cuento larguísimo, ¿no? Y le dice, ¿pero de qué soy culpable? Entonces, y así. Y pero nunca termina, sí. Hasta que el juez le dice, a ver, no está acusado de nada. ¿Cómo? No. Entonces, ¿me puedo ir por esa puerta? Se puede ir cuando quiera. ¿Y qué he hecho aquí 20 años? Pues aquí he estado alegando conmigo, ¿no? Pero se puede ir cuando quiera. Claro, pues tú me preguntó y yo le estaba contestando, pues no hay más. Y es el mismo caso acá, claro. Que te enteras al final que todos estos están ahí porque quieren. La mayoría, ¿no? La mayoría, pero como dices, es también este reflejo social de cómo estamos encasillados en estos roles que hemos adoptado, ¿no? Y jugamos esos juegos con los otros, así de esa manera, hasta que ocurre algo, porque te digo, aquí ocurre que paradójicamente Jack Nicholson, que es el elemento perturbador, los organiza. Sí, porque les tiene que, esa es la otra que te iba a decir. Alguna vez cuando hablamos de internar a mi mamá y de todas estas cosas, tú me decías que el mayor problema era, o uno de los problemas era como cuando estás en un lugar en el que profesionales te atienden, muchas veces si no son los profesionales correctos, pues no te escuchan. O sea, si ya estás como con psicosis o si eres esquizofrénico, si tienes alguna condición de esta naturaleza, pues no te escucha nadie, ¿no? O sea, es como, haz esto, no hagas mucho desmadre, vete a dormir, ya, ¿no? O sea, es como estar un poco en la cárcel. Y era como, sí necesitan ser escuchados también, y necesitan poderse expresar, y necesitan poder tener una socialización de algún tipo que no sea tan restrictiva, porque además pues ellos no entran en ese mundo, por eso están ahí, ¿no? Entonces eso es lo que hace ese personaje un poco, como que les agarra la onda a cada uno y empieza como a reorganizarlos, sí escuchándolos y dándoles lo que quieren, porque él dice, pues ¿cuál es la bronca? Si no nos vamos a fumar y vamos a jugar y ya, y además me conviene porque me voy a chingar los cigarros. O sea, es como, digo, le conviene, pero lo hace también. Y dinero. Claro.
Y lo hace como de una manera... pues que al final resulta ser efectiva hasta cierto punto, ¿no? Y es como esa cosa de las instituciones, y de eso habla la película también, no les interesa quién eres, ¿no? Ni cómo eres, sino tienes que conformarte y hacer estas cosas. Y ya, eso es como lo que no sé si esa es la experiencia real que tú tuviste. Te voy a contar un cuento. Esta película se estrena después de una investigación que hoy sabemos que podría ser de dudosa calidad y ética, de un psiquiatra llamado Roshens, que metió a varios de sus alumnos de posgrado de psiquiatría en diferentes instituciones de salud mental. Él decía el estudio que publicó, decía que todas estas personas entraron a los hospitales y les dijeron en el triage o en la emergencia, es que oigo estas voces que dicen vacío, bueno, tres cosas, como vacío, desesperanza y no me acuerdo qué otra cosa. Y que solo por haber dicho eso los habían tomado y los habían ingresado en el hospital. Y mucho de lo que narra en el estudio Roshens es que pasadas 2 o 3 semanas estas personas empezaban a como enloquecer porque empezaban a perder la identidad, porque los hospitales o las personas que trabajan en los hospitales psiquiátricos habían dejado de escucharlas y de verlas como personas, o sea, como que todo el tiempo las trataban como, sí, pero como estás loco, ¿no? Claro. Claro, pero como estás loco, pero como estás loco, y que habían empezado a perder la razón. Y eso ocurre, este estudio ocurre solo unos años antes de que se estrene la película. Pero después, una periodista de nombre Callahan retoma el estudio porque ella va a dar a un psiquiátrico y pasado cierto tiempo se da cuenta que no tiene un trastorno psiquiátrico sino una encefalitis por algo autoinmune, cosa que es mucho más común de lo que sabemos, ¿no? O de lo que se ha reportado. Yo a muchos de mis pacientes los mando a medicina interna porque los veo y digo, pues es que la historia de vida no corresponde con el nivel de depresión, por ejemplo, o en muchas ocasiones con los delirios. Entonces, por favor, llámenle al internista, al reumatólogo, a alguien que estudie esta persona porque puede estar teniendo algunas fallas metabólicas. La misma glucosa, las subidas y bajadas de glucosa te pueden deschavetar. Malos hábitos. Estás deshidratado todo el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Callahan, que es la periodista, decide investigar un poco más y se supone que a Roshens, después de las publicaciones de los artículos académicos, le habían propuesto escribir un libro. Entonces Callahan busca el libro y nunca lo encuentra. Resulta que nunca lo escribió porque había muchas inconsistencias aparentemente entre cada uno de los casos y lo que él narraba en los artículos académicos. Callahan se da la tarea, incluso contrata a un investigador, porque estas personas habían entrado con nombres falsos a los hospitales. Entonces contrata a alguien que busque en los expedientes y se da cuenta, por ejemplo, que Roshens no solo dijo que oía estas voces que decían vacío, hueco y desesperanza, sino que además les dijo que tenía ideación suicida, que tenía alucinaciones visuales. Entonces, claro que lo internaron. Sí, pero era una exageración decir que por decir que oías estas 3 cosas te era clickbait de esa época. El artículo pues. Sí. O sea, diseñado solo para vender periódicos. Sí. Y entonces por eso no publicó el libro, pero ella se encuentra, porque ella además dice que tuvo una buena experiencia en el psiquiátrico, que si bien tenía la encefalitis, la trataron bien en el psiquiátrico, y entonces se da la tarea de hacer esa investigación y sí encuentra a uno de los exalumnos de Roshens, que de ese no se publicó nada,
Él en esa época estaba muy deprimido, no me acuerdo si la mujer lo había dejado, pero además estaba haciendo el posgrado en psiquiatría y además tenía un hijo recién nacido y una serie de elementos que sí producían una depresión. Y él entró y se sintió muy bien tratado, ¿no? A él le fue muy bien en el internamiento. Y de él es de quien Roshens no publica nada, que fue el que dijo que pues a él le había ido bien, lo habían tratado bien en el psiquiátrico. Claro. También hay de tratantes a tratantes. Sí, pues sí, ¿no? Es que la psiquiatría ha cambiado. Es una feria. Sí, pero también la psiquiatría ha cambiado. O sea, no estamos en los 50s, ni en los 60s, ni en los 70s, ni en los 80s. ¿No? Ha cambiado mucho. Si hacemos historia de la psiquiatría, es en los años 50 cuando aparecen los medicamentos, la farmacología psiquiátrica. Y eso también marca una diferencia entre tratarlos antes con... porque eso sí es cierto, ¿no? Que los bañaban a cubetadas con agua fría. O sea, el maltrato de muchos lugares es cierto. Es real, ¿no? A mí Jorge Álvarez, que fue mi profesor, me contaba que él estuvo en el Fray haciendo prácticas y que llegó al Fray, pues estoy hablando de los 80s. Jorge hizo la licenciatura en los 80s. Y se encontró con que las enfermeras bañaban a los pacientes en el patio, no importaba si era primavera, verano, otoño, invierno, los bañaban en el patio a manguerazos con agua fría. Chale. Y como a Rambo, o sea, igual de... Sí, nada más que estos pobres no eran Rambo, sí. ¿No? Ellos no se aguantaban como Rambo. No habían estado en Vietnam, bueno, estuvieron en otro tipo de Vietnam. Sí, probablemente algunos de ellos habían estado en la guerrilla o en la guerra sucia. Sí. O en un lugar muy violento. O en algún lugar de México creciendo, en un sitio muy violento. Y entonces Jorge y sus compañeros se dieron a la tarea de ver qué estaba pasando. Y cuando fueron a hablar con las enfermeras y les dijeron, oigan, ¿por qué los bañan a cubetadas? Digo, porque es un asco con estos cuates y no les hemos enseñado las sábanas. Estos mugrosos se cagan en las sábanas, defecan la ropa de cama y las sábanas y están todos llenos de heces. Entonces pues nosotros no les vamos a pasar la esponja, así es que los sacamos y los bañamos a manguerazos. Y entonces Jorge y sus compañeros fueron a hablar con el director. Jorge se quejaba mucho de los psiquiatras. Le tocó todavía una época en la que los psiquiatras y los psicólogos eran enemigos acérrimos. Él decía, ¿no? Ahora sí que no lo sé. ¿A ti no te tocó eso? A mí no me tocó. Yo siempre le he llevado muy bien con los médicos y con psiquiatría siempre le llevo. Tengo muy buenos amigos psiquiatras que hice en el psiquiátrico, ¿no? Y que he hecho a lo largo de la vida, donde me los he encontrado en otros lados y hemos colaborado muy bien el área de psiquiatría con la de psicología. Esa es mi experiencia desde el día 1 que me paré en el psiquiátrico. Claro, como tú dices, pues le debe haber tocado uno. O sea, un jefe que tenía esa... Sí, sé por otras fuentes que sí había un conflicto, porque mi mentora, que también era psiquiatra, también me decía como que sí había habido un conflicto. No narraba una cosa tan horrorosa, pero el caso es que Jorge contaba que fue con el director del Fray y le propuso hacer un programa psicoeducativo de higiene. Con los pacientes. Y el director le dijo, ¿y qué necesita? Nada, pues, o sea, hablar con los pacientes, haga lo que quiera, ¿no? Y entonces le firmó no me cuesta, venga. Sí, exactamente. Le firmó el protocolo de investigación. Y a la vuelta de 3 meses regresaron con el jefe, con el director, y le dijeron, ve, aquí están los resultados. ¿Y cuáles son? Pues el hospital ha ahorrado tantos miles de pesos en el lavado de las sábanas. A ver, ¿no? Dice, ¿se interesó? Claro, así es como se venden los programas, ¿no? ¿Cuál es el beneficio económico? En realidad, lo que Jorge un poco narraba era, a nosotros el beneficio económico del hospital nos importaba medio cacahuate. Lo que nos importaba era que a los pacientes se les tratara bien, porque ya había en esa época una
tradición no muy vieja, como de los 50s, 60s, 70s y 80s, de revisar la parte de derechos humanos, que no se hablaba de derechos humanos, pero sí como de dignidad de los pacientes psiquiátricos, porque sí habían ocurrido excesos anteriormente en los psiquiátricos. ¿Pero qué les dijo? Sí. Hizo un programa con ellos para reeducarlos y que fueran al baño, al mismo tiempo que hizo un acuerdo con las enfermeras que el que no estuviera lleno de heces no tenía por qué salir al patio a que lo bañaran fue una negociación con ambos grupos. Sí. Porque supongo que también los otros era como una respuesta. Era su venganza. Ajá, sí, entonces, imagínate, no salían de ahí. Un círculo vicioso de la enfermera me trata mal, pues me cago. Ajá, pero para el paciente era una condición de perder. Claro. Para el enfermero era una condición de perder, ganar. Sí. Porque, pues sí, tenían que agarrar las sábanas llenas de heces, pero después sacaban la manguera y los bañaban con agua helada. Pero al final era mejor para todos que eso no pasara, ¿no? Exactamente, porque además para las enfermeras era mucho trabajo. Sí, y pues es para todo el mundo, porque tienes que caminar al patio, ¿no? No, para las enfermeras es que ocurría todo el tiempo. Claro. Siempre tenían, el hospital olía horrible y tenían todo el tiempo ropa de cama llena de heces, ¿no? Todo sucio. Y entonces, pues está todo el lado institucional, está el lado del criminal, está el lado de los pacientes. Lo que no hemos hablado un poco es como todos estos casos son diferentes, ¿no? O sea, en la película, ¿no? La película, sí. Que es como... Martini es como alguien como todo compulsivo. Que al inicio está tan compulsivo que parece tener poco coeficiente intelectual. Exacto. ¿No? Parece que no entiende nada, ¿no? Sí. Y que es como así. Sí. Y luego está... No sé muy bien qué tiene Christopher Lloyd. ¿Cómo se llama? ¿Lau? ¿No? Es como impulsivo también. Sí, es tiene como border. No, parece... Él impresiona algo más como de neurología. Como a lo mejor alguna epilepsia del óvulo o algo que le... Aunque es fastidiosito, también es el bully. Sí, él bully, viene de una familia con violencia. Claro, porque además se siente menos, ¿no? Sí. Es el arma de jamón al mamila. Que es como una persona, un celópata, ¿no? Como paranoico. Sí, Harding. Sí. El de la batita. El Don. Que sí, que está celoso de su esposa, pero es inseguro, pero además piensa que es su familia y sí, está como envuelto ahí en una rumiación eterna, ¿no? Y luego, en algo casi psicótico. Sí. Que los celos son casi psicóticos. Sí, está como ahí. Y el otro, el que se la pasa defendiendo a todo el mundo que quiere sus cigarros, que es como todo ansioso. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Que también impresiona como bajo coeficiente intelectual, como niño, ¿no? Es como un poco como aniñado, sí, es como aniñado. Como berrinchudo y como... Y muy neurótico, él es muy neurótico, porque, o sea, lo ves y dices, en realidad... Cuando la enfermera dice, estos están aquí porque quieren, y voltea y lo ve, y el otro voltea así con cara de ni le muevas, ¿no? Yo aquí me voy a quedar, así es que ni le muevas. Y empieza a demandar sus cigarros. Y luego hay otros que son un poco menos, o sea, sabes menos de ellos, ¿no? Están ahí nada más como... Porque sí, el jefe, por ejemplo, está pues porque... hizo un poco lo que hizo McMurphy, ¿no? Sí. Los convenció de que no era peligroso y que podía estar en el psiquiátrico en vez de estar en la cárcel. Pero también porque le tenía miedo a su papá, ¿no? O sea, la relación está con... Que también es algo cultural, pues. O sea, Sí, y que además retrata este conflicto que ya no es como tan aislado de los First Nations, de las primeras personas, que es el tema del alcoholismo, ¿no? Que era súper estigmatizado. Y él sigue siendo muy estigmatizado, que estas poblaciones tienen problemas serios con el alcoholismo.
Sí, me gusta cuando habla por primera vez le dice que él no es tan grande como McMurphy, que por eso no podría salir, ¿no? Dice que estás loco. O sea, es así literal, ¿no? Eres un gigante, ¿de qué hablas? Y es eso, me pareció muy chido porque es muy simple, es una sola frase, pero explica absolutamente todo. O sea, la dinámica, el por qué es así, de dónde viene. O sea, tiene como... está muy bien resuelto, vaya. Sí, pues como todos los personajes, aparte de sus como tareas escénicas, llamémosle, que es como cada quien tiene una acción que hace que la trama se desenvuelva de una manera, ¿no? Y te va dando información sobre pues cómo funciona el lugar, cómo funciona el país, cómo funciona el mundo, cómo funcionan los humanos y todas estas cosas. El área de salud mental. El área de salud mental, pero al mismo tiempo el capitalismo y al mismo tiempo las familias, ¿no? O sea, es como las mujeres entran ahí justo de una manera doble, ¿no? O sea, está como la enfermera, que es como la mamá irascible, católico represora, y están las prostitutas, ¿no? Que no son prostitutas, bueno, son como amigas de... Candy es prostituta, sí, ¿no? Pero son amigas de... Una es amiga de McMurphy. Y parece que es prostituta por lo que él dice, pero nunca realmente lo vemos, ¿no? Bueno, la caracterización... Ajá, pero ¿no? Eso es como... Sí, digo, o sea, sí era la época de las minifaldas y lo que quieras, pero sí el tipo de zapatos y el maquillaje. Más como la relación que tienen ellos, ¿no? Que es como un poco... O sea, él le dice, oye, pues que... Lo puedes traer ve con mi amigo, ¿no? Y él le dice, bueno, sí, está bien. Pues no. Y después le dice, ve con mi amigo, y antes Billy le dice, oye, y te gusta y te vas a casar con ella, y el otro se ríe como ¿qué te pasa? ¿Por qué me casaría con ella? Somos amigos, ¿no? Así como que tiene esta cosa de explicarle cómo funciona el mundo a un niño también de pronto, ¿no? Como, o sea, ¿estás hablando en serio? O sea, ¿realmente no sabes todo esto? Porque Billy está como bajo el yugo de su mamá, ¿no? O sea, es como un niño ahí que la mamá, o sea, de pronto parece que se metió para quedar bien con su mamá, pero su mamá prefiere que esté ahí para que ya no viva, ¿no? O sea, para que siga siendo un niño. Y todas estas cosas están ahí evidentes como muy bien hechas, pero sobre todo al final, cuando ya pagan las consecuencias de sus acciones, ¿no? Y ¿qué es lo que le hacen? Eso es lo lobotomizan. ¿Eso qué significa? Esta zona, el frontal... Bueno, lobotomía es cuando hacen incisiones en algún lado del cerebro. Cualquiera. Ajá. Cualquier lóbulo. Ok. De ahí viene la palabra lobotomía. Había visto que te metían un pico aquí. Puede ser también. Esa es otra forma de lobotomía. Okay. La lobotomía es lobo, viene del lóbulo, y tomé de corte. Es un corte en algún lóbulo. El lóbulo frontal, el prefrontal, es donde tenemos las capacidades más evolucionadas y más altas, ¿no? En términos biológicos de capacidad. Aquí tenemos la capacidad de planificar y de aprender. Ya. Ahí es donde podemos aprender. También controla algunas cosas de la ansiedad y controla el impulso. El lóbulo frontal controla el impulso. El alcohol y otras sustancias, justamente lo que deprimen es el lóbulo frontal. En el área de salud muchas veces lo que decimos es se desfrontalizó, ¿no? Se desfrontaliza. ¿Qué quiere decir? Que todo el frontal está adormecido. Que ya está nada más sobre impulsos y cosas más primitivas. O al revés, ¿no? O sea, el alcohol tiene dos etapas. Tiene una etapa de depresión y tiene una etapa de excitación. Entonces, la desfrontalización, la etapa de excitación, se cae el filtro y puedes hacer cualquier cosa. Claro. Pero después otra parte de la desfrontalización es puedes no hacer nada. Sí. ¿No? Te puedes quedar ahí. Como el papá del jefe. Como el papá del jefe. Quedarte bebiendo hasta estar ciego. Ajá. Bueno, seguramente tomó alcohol también. Sí, está muy llena de buenas frases. Sí. Ajá. Lo que hacían con las lobotomías, por accidente descubrieron un paciente
que era muy agresivo, tuvo un accidente y creo que se clavó algo por un ojo. Y descubrieron que después del accidente se había tranquilizado muchísimo. Eso fue a finales del siglo XIX. Entonces empezaron a lobotomizar a los pacientes, a hacerles incisiones y a hacerles cortes en el frontal. Pasaba, así como... ¿no? Entraban por el ojo o, como dices, entraban por la nariz. En este caso se ve que le abrieron con una sierra el casco y sacaron o simplemente entraron con alguna aguja, usaban unas agujas largas. A cortar un cable ahí. Entra nada más a dañar el frontal. Se hace un corte, por eso se llama lobotomía, corte del lóbulo. O sea, es calculado de que cuando hagamos esto va a pasar esto. O sea, ¿se va a calmar para siempre? Bueno, en este caso ya fue calculado porque esto ocurre en los 70. Sí. O sea, ¿no? En el caso de la película, ya sabías que hacía que si le haces un cortezote en el frontal, lo ibas a dejar así, sin capacidad de reaccionar ni de... Sí, porque es como un vegetal, ¿no? Se convierte en un vegetal, no tanto, porque ya a nivel de vegetal hay que ponerles un ventilador. Claro, sí, tiene funciones básicas. Se pierde la autonomía, ¿no? Con este estado vegetal se pierde la autonomía. Él tiene autonomía, incluso camina, porque lo que dañaron fue el frontal. Pero no habla, ¿no? No habla, porque te digo, ahí están las funciones más evolucionadas. A finales del siglo XIX dijeron, mira qué maravilla, sí, porque además ya sabían que el frontal funciona. O bueno, más bien así descubrieron que el frontal servía para eso, con las lesiones. Y la primera lobotomía que hacen ya de manera voluntaria para calmar a alguien que era impulsivo, ¿no? Pues todo muy bien, se calmó, pero no pudo regresar a su casa porque había perdido la capacidad de planificar, ¿no? De planear, exacto. Entonces había perdido los mapas, perdió la capacidad de aprender, entonces perdió cosas que ya había adquirido y además la capacidad de aprender. Ya no se hacen. No, las lobotomías con este propósito no. Pero se hicieron, las de frontal, quién sabe cuándo las dejaron de hacer, porque además descubrieron que regulando bien y haciendo un buen diagnóstico podían dar electroshocks, y después aparece toda la farmacopea de la segunda mitad del siglo XX. Pero, por ejemplo, mi abuelo contaba, él había hecho una lobotomía, me parece que a nivel de cerebelo. No me acuerdo que le había lobotomizado a este paciente, un paciente muy jovencito que tenía epilepsia. Y le funcionó, se le quitó la epilepsia. No sé si mi abuelo tuvo buena suerte. Bueno, sobre todo el paciente, ¿no? Más bien. Pero el que era gastro, pero era cirujano general, también siendo muy joven, decidió que había leído, era un hombre muy estudioso, se leyó bien la técnica y le hizo Dijo, se me hace que va a funcionar. Pues le funcionó. Le funcionó, a este paciente le funcionó. Ya. Pero entonces, sí, porque me acuerdo de verlo de niño y pensar como, eso es brutal, ¿no? Eso ya no se hace eso. Y creo que mi jefa me dijo, no, eso ya no se hace, no sé qué. No. Pero luego leí más adelante, hace poco de hecho, como que pues no era tampoco malo per se. O sea, sí venía de un lugar en esa época era lo único que sabíamos hacer. Y bueno, ahora ya hay otras cosas mejores, pero durante un tiempo pues era ley, ¿no? O sea, como para ciertos... ya más adelante han hecho algunos procedimientos los neurólogos con áreas del cerebro que tuvieron, por ejemplo, lo que llaman un infarto, un evento vascular, ¿no? Y con el paciente despierto van estimulando algunas áreas, más que cortarlas, las van estimulando y le presentan tarjetas al paciente y le dicen cómo se llama, pero con cosas muy específicas, por ejemplo, en el área del lenguaje, ¿no? En el área se llama área de Broca. Tiene el cerebro, hay un mapa en anatomía y tiene números, ¿no? O sea, está el área 1, 2, 3. Entonces, el área de Broca, si no me falla la memoria, son la 36, 37, 38 y 39, creo. No me acuerdo si esas son las de atrás o son las de Broca.
No, sí, las de atrás son las 50 y al 59, me parece. Entonces lo que han hecho los neurólogos es estimular, no me acuerdo si con electricidad o nada más picoteándola, ¿no? Y han tenido buenos resultados con algunas de estas, se llaman afasias, con algunas de estos daños que hacen que la gente puede, por ejemplo, ver, ¿no? Y reconocer que esa es una taza, pero no la puede nombrar, ¿no? Entonces dice, dame lápiz. ¿Cuál lápiz? No, el lápiz. Sí. Le das un lápiz. No, el lápiz en el que estás tomando el café. O en el que estás tomando el cielo, ¿no? Sí. Entonces hay palabras, hay memorias, se sabe qué es lo que se está nombrando, pero la conexión está dañada. Como lo que pasó a Bruce Willis, ¿no? Ajá, las áreas de asociación, que es lo que él tiene dañado, áreas de asociación. Se supone que esa es la siguiente parte de la medicina, ¿no? Regenerar partes a voluntad. Se ha hecho, ¿eh? O sea, sí. Bueno, el cerebro es muy, muy, muy flexible. Porque decían, no, ya las neuronas que se murieron, ya esas ya las perdimos. Sí, eso no es cierto, ¿no? No, eso no es cierto. Es un mito. Es un mito. Eso se llama plasticidad. Plasticidad cerebral. Que es también un poco como la capacidad que tiene de adaptarse a lo que hay. Es que el cerebro aprende, todo el tiempo está aprendiendo. Por eso consume tanta energía, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante eso, la parte neurológica. Pues sí, ¿alguna conclusión de haber visto a Jack Nicholson y a todos los demás? Te digo que, como bien dijiste, tiene muchos niveles y sí hay mucho de dónde sacarle para el tema de derechos humanos. Sí, ¿no? ¿Qué se hace con el paciente psiquiátrico? ¿Hasta dónde tiene capacidad de decidir? O sea, para pensar, ¿no? Porque a ninguno de nosotros nos gustaría estar en ese sitio que nada más porque eres un dolor de cabeza te lobotomicen. Claro, que además... O te den electroshocks. Sí. Estaba escuchando una discusión de Neil deGrasse Tyson con unos güeyes de un podcast sobre los derechos de las personas trans y los deportes y esa discusión. Que como hay muchos clics, o sea, a todo el mundo le gusta tener. Y hay una agenda como de decir, ¿pero por qué? Y las mujeres pierden derechos. Entonces, y Neil deGrasse Tyson les decía cosas como que me parecían muy acertadas y que son difíciles de navegar y que tienen mucho que ver con la ética en general. Que decía como, si hay un problema de entrada en que las mujeres no tienen suficientes oportunidades, y eso es una cosa separada de que las personas trans necesitan más derechos también, pues ¿por qué no atendemos todo en vez de pensar que las cosas tienen que seguir siendo como son cuando hay que solucionar todo, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos que sea más inclusivo todo? ¿Por qué no hacemos que haya más niveles de... que las mujeres no tengan un problema de inclusión en ningún lugar y que las personas trans tampoco? Y ponía un ejemplo como de que él había... luchaba en la universidad, ¿no? Y decía, se crearon dos pesos diferentes porque había mucha diferencia. Y es como, claro, pues en vez de decir, no, todas estas personas entonces ya no pueden luchar, no es como, bueno, entonces necesitamos hacer o categorías diferentes o tomar en cuenta más cosas, ¿no? O sea, hacer como un análisis de, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Porque todo esto no es que sea nuevo, pero se está hablando hasta ahora, ¿no? Y con las enfermedades mentales es un poco eso, que creo que pasa que no se quiere hablar demasiado porque es pantanoso y porque los límites nunca son claros, ¿no? O sea, como en cuanto a la violencia y los derechos humanos en un hospital, cuándo es pertinente utilizar la fuerza física y cuándo no. Que no sea como nada más al buen ojo de la gente que está ahí. Que claro que hay gente que lo hace bien, ¿no? O sea, no es que todos los profesionales de la salud estén mal, sino es más bien como que es un sistema muy precario, ¿no? Sobre todo en México, que ni siquiera hay instituciones. No hay. Y las han ido recortando, además. Sí. Han ido, así como recortaron presupuesto en general para la salud, si bien se visibilizó la gran necesidad que tenemos de atención en salud mental durante la pandemia, se ha recortado el presupuesto. Claro. ¿No? Y como que esa es la tendencia, ¿no? O sea, se recorta y se recorta. Que bueno, eso es todo un tema. Todo un tema. Muchas gracias, Lisa. Con gusto, Diego. Hasta la próxima.